Nosotros somos el equipo número 7 y el equipo está conformado por Mario Miranda, Andrés Pérez y un servidor, Carlos Valderrama. Esta es la práctica número 1 que se llama construcción de una máquina en corriente continua y el objetivo es identificar las partes básicas que componen una máquina rotatoria de corriente continua. De igual forma, definir la función que cumple cada una de ellas y además la interacción que existe entre ellas. El material utilizado en esta práctica va a ser un motor de corriente continua de campo bobinado y un motor de corriente continua de imán permanente. Procedimiento. Primero que nada, en el procedimiento debemos desarmar cuidadosamente lo que es el motor de corriente continua de campo bobinado y posteriormente identificaremos las partes que lo constituyen. Después desarrollaremos un diagrama esquemático de la máquina que acabamos de desarmar y verificaremos el desgaste y o daño que tiene en las partes del motor y posteriormente lo volveremos a armar. Y de igual manera con el de imán permanente, con el motor de imán permanente haremos los mismos pasos. Primero desarmamos el motor de campo bobinado y identificamos las piezas que lo conforman, que son las siguientes. Como podemos observar en la imagen, el motor está conformado por las siguientes partes, que es el estator, el ventilador, la placa de bornes, la carcasa, los rodamientos, el rotor, el eje, el bobinado y la placa de características. También en el desarrollo de esta práctica analizamos el desgaste de los motores y observamos que en el motor de campo bobinado que teníamos nosotros estaba algo desgastado y aparte un poco oxidado. De otra forma, para el motor de imán permanente hicimos lo mismo, lo desarmamos e identificamos cada una de las partes por las que está conformado y son las siguientes. El motor de imán permanente consta de un estator, el bobinado del estator, la placa externa, los generadores de efecto Hall, el soporte del bobinado, el eje motriz, el rotor de imán permanente y el rodamiento de las bolillas. En este motor de imán permanente observamos que no había tanto desgaste como en el anterior, no estaba oxidado y el bobinado estaba en buenas condiciones. En este motor identificamos los parámetros de funcionamiento provistos por el fabricante, que es la placa de datos. Primero con el concepto de máquinas eléctricas. Se describe como un conjunto de mecanismos capaces de producir, aprovechar o convertir la energía eléctrica. De estos tienen diferentes clasificaciones y comenzaremos primero por la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se divide en dos, que es corriente directa, que son los motores y generadores, y la segunda, que es corriente alterna, que son motores, generadores y transformadores. La siguiente clasificación es por su funcionamiento mecánico. También se divide en dos. La primera parte son rotativas o giratorias, motores y generadores de corriente directa y corriente alterna. La segunda son las estáticas, que son los transformadores. Seguimos con la tercera clasificación, que es por el nivel de potencia. En esta se dividen en cuatro. La primera, que son micromáquinas. En esta su potencia varía de décimas de watt hasta 500 watts. Trabajan en corriente directa como en corriente alterna y altas frecuencias de 200 a 400 Hz. La segunda es por pequeña potencia, van de 0.5 a 10 kW. Funciona tanto en corriente alterna como en corriente directa y en frecuencia normal de 50 a 60 Hz o más. Potencia media se diseñan de hasta 10, varios cientos de kilowatts y trabajan a la frecuencia industrial de 60 Hz. El último clasificación es la gran potencia, que son máquinas mayores de 100 kW que también trabajan a la frecuencia industrial. Seguimos ahora por la clasificación por la velocidad de giro. Empezamos con la que es baja.
que es menor a 300 revoluciones por minuto. Continuamos con la media de 300 a 1500 revoluciones por minuto. Seguimos con la alta de 1500 a 6000 revoluciones por minuto. Y por último, la extra alta, mayor de 6000 revoluciones por minuto. Antes definiremos qué es la conmutación de motor. La conmutación de motor es la operación de invertir la corriente de la bobina del inductor. De esto nos llevaría a esto. Bueno, primero hay que conocer que los motores de corriente continua se usan en máquinas de mecanismo de baja potencia. También dependiendo de la conexión del ordenado, se obtienen las diferentes configuraciones de este mismo, que son las conexiones de máquina de excitación independiente, la conexión de máquina serie, la conexión de shunt y la conexión de compuesto. Como se muestra en las imágenes, el tipo de bobinado también depende. El bobinado inducido, como en la imagen se muestra, es AB. El bobinado inductor shunt es el CB. El bobinado inductor serie es el EF. El bobinado inductor independiente es el JK. El generador elemental está constituido por una espira de alambre colocada de manera que puede girar dentro de un campo magnético fijo y que produzca una tensión inducida en la espira. Para conectar la espira al circuito exterior y aprovechar la FEM inducida se utilizan contactos deslizantes. Las piezas polares son los polos norte y sur del imán que suministran el campo magnético. La espira de alambre que gira a través del campo magnético se llama inducido o armadura. Los cilindros a los cuales están conectados los extremos del inducido se denominan anillos rozantes o de contacto, los cuales giran a la vez que el inducido. Unas escobillas van rozando los anillos de contacto para recoger la electricidad producida en la armadura y transportarla al circuito exterior. Observaciones. En esta práctica, al momento de desarmar el motor de inducción, nos percatamos de que tenía óxido y sus carbonos estaban desgastados. Estos tipos de detalles son importantes en el momento para reparar un motor. Vimos las diferencias físicas entre los dos tipos de motores y comparamos sus partes. Conclusiones. Saber las partes esenciales de estos tipos de motores, ya que tenemos que tomar en cuenta el proceso u operación que se realiza para saber qué tipo de motor conviene, ya que los dos tipos de motores vistos en esta práctica tienen sus ventajas y desventajas.